Buenas tardes, habla Russell Turner. Soy estudiante de la Palabra de Dios. En este estudio queremos ver el tema Un buen testimonio. Voy a leer una porción en 1 de Tesalonicenses capítulo 1. Pablo, el apóstol, había fundado una iglesia en la ciudad de Tesalónica. Él estuvo allí por 3 semanas y como resultado de su obra evangelística, muchas personas aceptaron a Cristo y se formó en una iglesia local. Más tarde, él escribió esta carta de 1 de Tesalonicenses a estos creyentes para animarlos. Y él dice lo siguiente acerca de ellos en 1 de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 2. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes. Versículo 4. Hermanos amados de Dios, sabemos que Dios los ha escogido. Versículo 6. Ustedes recibieron la palabra con gozo del Espíritu Santo, aun en medio de muchos sufrimientos, y llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor. Versículo 7. Con lo que llegaron a ser un ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. Esta iglesia era una iglesia ejemplar, un buen ejemplo, un buen testimonio. Sigue diciendo Pablo en versículo 8, con ustedes como punto de partida, la palabra del Señor ha sido divulgada, y no solo en Macedonia y Acaya, sino también en muchos otros lugares donde se sabe de la fe que ustedes tienen en Dios. En otras palabras, muchas otras gentes habían oído de la fe de estos creyentes tesalonicenses y la fe que ellos tenían en Dios, tenían un buen testimonio. Luego dice Pablo, ya no es necesario que nosotros digamos nada, porque ellos mismos, o sea, las otras gentes, hablan de lo bien que ustedes nos recibieron y cómo se apartaron de los ídolos y se volvieron al Dios vivo y verdadero para servirlo y esperar de los cielos a su Hijo Jesucristo, a quien Dios resucitó de los muertos y que es quien nos libra de la ira venidera. Un buen testimonio. Esta iglesia hablaba de Cristo en muchos otros lugares. Jesús mismo dice, ustedes son la sal de la tierra y la luz del mundo. La luz da iluminación para poder caminar en el sendero oscuro. La sal da buen sabor a la comida. La comida es mucho más rica cuando echamos un poco de sal a la comida para darle buen sabor, para sacar el buen sabor de la comida. En una corte de ley, el testigo entrega el testimonio de lo que él ha visto o ha escuchado. Este testimonio es recibido como evidencia en la corte de la ley. Para el cristiano, nuestro testimonio es declarar lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Nuestro testimonio es auténtico, es honesto, es verdadero y se basa en 3 pruebas personales: su carácter, su conducta y su conversación. Hablemos de estos 3 puntos por un momento. Primero, su carácter, su forma de ser. Desde el momento de su salvación, el momento cuando uno acepta a Jesucristo por fe en su vida, hay un cambio en su carácter. Si uno está en Cristo, es una nueva criatura, una nueva persona. El Espíritu Santo viene a su vida para morar en usted. Usted es templo del Espíritu Santo. Él empieza a hacer cambios en su vida, a cambiar sus deseos, sus palabras y sus actitudes. Antes, usted y yo éramos hijos de la ira, hijos del diablo, dice la palabra de Dios. Pero ahora somos hijos de Dios. En 1 de Juan capítulo 3, el apóstol Juan dice, miren cuánto nos ama el Padre, que nos ha concedido ser llamados hijos de Dios. Y lo somos. El mundo no nos conoce, hablando del mundo inconverso.
porque no lo conoció a Él, a Jesús. Amados, ahora mismo somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Jesús se manifieste, seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Jesús es puro. Si usted es un verdadero hijo de Dios, habrá un cambio en su carácter, porque el Espíritu Santo mora en su vida y Él produce este cambio para la gloria de Dios. Como creyentes empezamos a leer las Escrituras, empezamos a orar al Padre diariamente y nuestras actitudes pecaminosas son reemplazadas con actitudes espirituales que agradan a Dios. Si hay un cambio verdadero internamente en su vida, en su corazón, entonces será manifestado en su vida externamente. Este cambio será manifestado para que otros puedan mirarlo y decir, hay un cambio en fulano, en fulana, desde que aceptaron a Cristo. Hay un cambio en su manera de ser, su carácter. Después hablemos de su conducta, su forma de actuar. El cristiano verdadero es un hijo o hija de Dios y debe andar en obediencia. Debe de obedecer a Dios porque Dios es su Padre. Si andamos continuamente en desobediencia y no obedecemos a Dios, esta es evidencia de que no somos hijos de Dios. No hay nadie perfecto, yo lo admito. Yo no soy perfecto, usted no es perfecto. No hay nadie perfecto, todos pecamos. Pero la verdad es esta. Antes de ser salvo, nosotros corríamos hacia el pecado. Buscábamos el pecado. Cometíamos el pecado. Pero después de ser salvos, corremos del pecado, huimos del pecado, porque somos nuevas personas en Cristo Jesús. Cada creyente es tentado a pecar. Jesucristo fue tentado a pecar, pero Él nunca pecó. Lastimosamente, yo tengo que admitir que yo sí he pecado, aun siendo hijo de Dios. No siempre he resistido la tentación. Yo he pecado, aunque yo sé en mi corazón que yo soy hijo de Dios. Cristo me ha salvado, me ha perdonado, me ha dado vida eterna, pero aún así yo he pecado. ¿Cuál es el remedio? ¿Cuál es la solución para corregir este problema? Dice 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando me peco o cuando yo peco, me siento mal. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora en mi vida. Cuando usted peca como hijo de Dios, se siente mal, porque el Espíritu Santo mora en su vida. Él se entristece. Y por eso tenemos que confesar ese pecado al Señor y volver a la vida obediente que Dios tiene para nosotros. 1 de Juan 1:7 dice, si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros creyentes y también con el Padre. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Juan mismo está incluyéndose, él está diciendo que él mismo tiene que aprovechar esta gran oportunidad de confesar cualquier pecado en su vida. Cualquier tentación que viene a su vida y él comete algún pecado, él tiene que ir al Señor y confesarlo al Señor para mantener la comunión con Dios. Lo que pasa a veces es que el cristiano, él comete un pecado y en vez de confesarlo y volver a la comunión con Dios, él comete otro pecado y otro pecado y otro pecado, hasta que es bastante fácil cometer pecado y ya la voz del Espíritu Santo es muy débil en su vida y está tan entristecido el Espíritu Santo que él no tiene mucho poder en su vida. Oh, por favor,
Confiese cualquier pecado en su vida al Señor. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado y vuelva a la plena comunión con Dios. El camino de obediencia es el camino de bendición. Nuestra conducta cristiana confirma nuestro testimonio. Primero el carácter, un cambio en la forma de ser. Luego nuestra conducta, nuestra forma de actuar. Y por tercero, nuestra conversación, nuestra forma de hablar. Mateo 12:34, Jesús dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que está en su corazón es lo que sale por la boca. Lo que hablamos viene del corazón. Y Jesús dice que agua dulce y agua salada no pueden proceder de la misma fuente. El corazón del cristiano debe ser lleno con agradecimiento con Dios por el perdón y la salvación, la vida eterna, una vida nueva en Cristo Jesús. Debemos darle gracias a Dios todos los días. Debemos hablar palabras honestas, palabras que edifican, que ayudan a otras personas, en vez de hablar palabras que dañan, palabras deshonestas, palabras vulgares, palabras enojadas. Todo eso debemos de quitar de nuestra vida, dice el apóstol Pablo. Somos rescatados de la condenación. Hemos recibido salvación y vida eterna por medio de Jesucristo. El cristiano no debe hablar palabras vulgares y deshonestas. Jesucristo debe controlar nuestra boca. Por cierto, pregúntese, ¿qué tipo de palabras hablaría Jesucristo? ¿Hablaría palabras vulgares y deshonestas? Jamás. Pues somos hijos de Dios. Cristo vive en nosotros. El Espíritu Santo mora en nosotros y debemos de hablar palabras que agradan a Dios. Bueno, hemos hablado de un buen testimonio. El mundo inconverso debe mirarnos y decir, esa persona es verdaderamente un cristiano. Él lo comprueba por su carácter, por su conducta y por su conversación. Estas tres cosas deben respaldar nuestro testimonio. Si decimos que somos creyentes, somos cristianos, somos hijos de Dios, pero andamos con un mal carácter, si andamos en mala conducta, si hablamos malas palabras, pues entonces hay hipocresía en nuestras vidas. Pero si nosotros comprobamos nuestro testimonio con el buen carácter, la buena conducta y la buena conversación, podemos ser la luz en un mundo oscuro, en un mundo que necesita a Cristo. Podemos atraer a otras personas al Señor Jesucristo para que lo reciban como Salvador de sus vidas. Por favor, creyente, cristiano, hijo de Dios, hija de Dios, asegúrese que su carácter, su conducta y su conversación sean entregadas y controladas por Dios. Y así tendrá un buen testimonio delante de los demás. Padre, te doy gracias por habernos salvado por la gracia. Sabemos que la gracia de Dios nos ha salvado, nos ha perdonado y que la salvación es un regalo. No ganamos la salvación, no compramos la salvación, sino la recibimos como un regalo de Dios. Pero de este punto en adelante debemos de comprobar esta salvación con nuestra conversación, nuestra conducta y nuestro carácter. Ayúdanos, Señor, a servirte cada día más y más para la gloria del Señor Jesucristo. Amén. Gracias por compartir este tiempo conmigo. Sigamos estudiando la palabra de Dios.